Dios les bendiga, hermanos y amigos. Con ustedes una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, saludándoles desde el púlpito virtual. Y estamos trayéndote personajes. Llegamos al Evangelio de Lucas, del capítulo 22, el versículo 62, dice así en el nombre del Señor Jesús: y Pedro salió del patio llorando amargamente. Amado Señor Jesús, aquí estoy una vez más, tan humano como Pedro, tan humano como Pablo, tan humano como David, como cualquiera de ellos, pero anhelando hacerlo agradable delante de ti, Señor, buscando tu rostro cada día y queriendo ser de bendición para cada oyente. Por favor, que esta palabra llegue oportunamente a cada oyente en el nombre del Señor Jesús. Amén. El personaje para este día es Pedro. Pedro, el hombre que era seguidor de Juan el Bautista, que tenía un carácter firme, que no se dejaba doblegar así nomás, de profesión pescador. Un día cuando estuvo frente al Señor Jesús, mi rey hermoso le dijo: ven y te haré pescador de hombres. Desde entonces comenzó una relación estrecha con el Señor Jesús, al punto que Pedro hacía parte del círculo cercano del Señor Jesús junto con Jacobo y Juan. Es Pedro uno de los que más participa en los diálogos que se ven en la Biblia. Es Pedro el que camina sobre las aguas. Cuando le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Es Pedro el que saca el pez con la moneda en la boca. Es Pedro el mismo que le había dicho: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca te dejaré. Era un hombre sincero, un hombre que en sus planes no estaba fallarle a su Señor, que en sus planes estaba serle fiel. La meta de él era serle fiel a Dios. Pero recuerde que pecado es amartiología, y amartiología es apuntar al blanco, disparar y fallar. La meta de Pedro era serle fiel al Señor, pero falló, porque él es tan humano como tú y como yo. Y la falla las encontramos en que en una ocasión el Señor Jesús había dicho que él tendría que sufrir mucho al llegar a Jerusalén a causa del padecimiento que los ancianos le iban a infringir. Y entonces Pedro se acerca y le dice: Señor, nunca tal te acontezca. Eso es Marcos capítulo 8, 31 en adelante. Nunca tal te suceda eso. Se dejó usar por el enemigo allí. Por eso el Señor le dice: apártate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, no me vengas a traer sentimientos de tristeza ahora, porque yo he venido para entregar mi vida por ustedes. Es Pedro el que le dice: Señor, tú a mí no me lavas los pies. Es Pedro también el que en aquella ocasión que fue con el Señor al monte se quedó dormido. Es Pedro el mismo que cuando detuvieron al Señor Jesús sacó la espada y sin dudarlo tiró a cortarle la cabeza a Malco. Tuvo el Señor que sanarle la oreja. Pedro, ese hombre de altos y bajos, ahora le ha dicho: Señor, yo no me voy a escandalizar de ti. El Señor le dice: tú me habrás negado antes que el gallo cante 3 veces. Y ese es el relato que recoge Lucas. Y me llama la atención el relato de Lucas porque es el único que recoge este episodio. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando le decían: tú eres seguidor de aquel, de Jesús, él dijo: yo no sé lo que ustedes están hablando, y ese hombre no lo conozco. Y en ese momento cantó el gallo. En ese instante, dice la Biblia que el Señor Jesús miró a Pedro y Pedro miró al Señor. Esas miradas se encontraron. Aunque mi Señor Jesús tenía su rostro ensangrentado, hinchado por el golpe, alcanzó a mirar a Pedro, y esa mirada le transmitió y le recordó todo aquello. Dice: todas aquellas palabras pasaron delante de Pedro y él salió y lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Por haberle fallado a su Señor. No sé cuántos Pedros me estarán escuchando en esta hora que han caído heridos por el pecado, que no han querido fallarle al Señor, pero la humanidad nuestra, este cuerpo de polvo que fue tomado del polvo y al polvo a devolver, nos acompañará hasta la tumba. Pero hermanos, si hemos caído, vamos a arrepentirnos, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Aquel que reconoce sus pecados y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Pedro fue restaurado, caminó con el Señor a la orilla del mar, aunque había dicho: me voy a pescar. Intentó regresar a la vida vieja, pero ninguno que ha puesto la mano en el arado, que camina con el Señor, le luce volver al mundo. Pedro después lo conocemos como el gran apóstol, el hombre fiel, el gran predicador, el que predicó en el aposento alto, el que con su sombra sanaba a los enfermos, aquel a quien Dios le abrió la reja. Ese es el mismo Señor Jesús que te quiere salvar a ti.